bueno, pues hoy tenemos la última sesión del módulo y es interesante ver porque ya pudimos identificar ¿cómo se llama? Las notas periodísticas, ya pudimos, ya hicimos un cuento alrededor de una nota las cuales ya estuvimos haciéndolo, pero ahora nos corresponde, bueno, pues ahora sí ver cómo se narra el periodismo. ¿Por qué les dejé estas tareas antes de darle esto? Porque quiero que vean que ustedes son lo suficientemente creativos para que puedan contar algo. No solamente con la técnica, muchas veces el hecho de contar cosas no significa tanto el hecho de meter la técnica, o sea, porque a veces nos conflictuamos mucho en que si es de una manera, en que si la pirámide inversa, en que si muchas cosas así. Y lo importante aquí, pues, es este punto, ¿no? En el cual ustedes son capaces de platicar, de escribir algo, y de esa misma manera, en esa misma emoción que ustedes estuvieron, con la imaginación, en un evento científico que a ustedes les gusta, como les decía, su evento científico favorito, pues cómo lo hicieron para reportearlo, cómo lo hicieron para verlo, cómo lo hicieron ¿cómo se llama? Para transformarlo en una nota, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues hoy nos toca ver, hoy presentamos, ¿verdad? Pues las estructuras precisamente para narrar periodismo y de qué manera podemos empezar ya a trabajar y a ver este tipo de cuestiones dentro de lo que es el reportear o bien escribir algo para poder contárselo a los demás que de esa manera pues podamos pues interesarlos o apasionarlos en algo que nosotros estemos haciendo, ¿no? Por eso, bueno, ya les había dicho esto, y es que nuestra sociedad realmente va muy rápido. O sea, antes, les decía en clases pasadas, era bien común como tu papá o tu abuelito o tus tíos se juntaban en la mesa del comedor a leer periódicos. O sea, era una actividad después de comer o antes de comer, el hecho de que llegara tu papá o llegaran tus tíos o tu abuelito, llegara con su periódico bajo el brazo, llegara, abriera el periódico, y es más, hasta tu abuelita, ¿no? Tu mamá te decía, no, no lo molestes porque está leyendo el periódico. Y era aventarse todas las noticias, ¿no? De todo tipo ¿cómo se llama? De todo tipo de notas. Pero ahora, pues nuestras sociedades se mueven tremendamente rápido. No solamente se mueven rápido, sino que ya casi la atención hacia los medios impresos o a los medios tradicionales ya no se tienen ¿cómo se llama? No tenemos tanto tiempo para estar escuchando notas ahí. Por eso, pues obviamente ya muchos noticieros han cambiado sus denominaciones a noticiarios y en ese sentido pues ya tienen un momento más de opinión, tienen un momento ya más de comprensión de la nota, pero nuestra sociedad se sigue moviendo cada vez más rápido. Entonces, pues prácticamente como lo vimos en la clase pasada, muchas de las estructuras que se realizaron para hacer periodismo, pues tienen mucho que ver con esta velocidad, con este tiempo y con la idea de que ustedes se informen rápido, sean eficientes y aparte no tengamos demasiado tiempo para hacerlo. Por eso, es por eso que las noticias se han hecho tan rápidas y ya sea escritas, ya sea producidas por radio, televisión y ahorita ya con redes sociales, pues ya nosotros son mensajes de escasos 20 a 25 segundos y las estructuras noticiosas han ido cambiando, se han ido modificando, particularmente para dar esa velocidad ¿cómo se llama?, de atención. Cuando nosotros reporteamos ciencia, cuando nosotros hacemos periodismo de la ciencia o hacemos comunicación de la ciencia, vamos a tener otro proceso diferente. Porque, por ejemplo, un choque en la ciudad, decir que hubo un accidente tipo alcance en donde dos carros se impactaron de frente, hubo 3 heridos, ninguno de gravedad, únicamente daños materiales y no pasó más mayores. Esa es una nota que nosotros podemos entender muy fácilmente. Es una nota que nosotros podríamos hasta imaginarnos qué carros son. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de ciencia, y vemos esta cuestión importante alrededor de un elemento, un fenómeno científico, un evento científico, es más complicado porque no toda la gente tiene el contexto de ese evento. Por lo tanto, las estructuras que nosotros manejamos, si bien van a ser las mismas del periodismo, tienen que tener eminentemente más narración.
Y en ese sentido, saber narrar y entender cómo narrar es importante en este punto. A todos nosotros, a los, por ejemplo, no sé si ustedes con sus hijos, si tienen hijos, les hayan leído cuentos alguna vez, o los más jóvenes que les hayan leído cuentos a ustedes cuando eran más niños, ¿no? O hayan ido a este evento de cuentacuentos, donde hay personas que te cuentan cuentos y o bien narraciones orales que te meten en la dinámica, pues, de jugar con un cuento. Se van a dar cuenta y me van a entender, porque ustedes pueden entender que ese cuento, que esa narración, tiene por función hacer que ustedes se emocionen del evento. Por ejemplo, México ¿cómo se llama? Es impresionantemente ávido de historias, por ejemplo, de terror, de fantasmas, de cosas por el estilo. Y la forma en que te lo cuentan tiene que ver con esta forma de narración. No solamente es un evento, sino es una forma en la cual, pues todos nosotros tenemos esta propensión a asustarnos, o bien esta cuestión de querer seguir la narrativa, ¿no? Decía Alfred Hitchcock que el humano es muy susceptible a dos cosas, a reírse y a asustarse. Porque cuando vemos un bebé, lo primero que hacemos es tratar de hacerlo reír. Y la segunda cosa que hacemos es tomarle su manita y decirle bu. Y eso hace que nosotros tengamos esta cuestión. Cuando reportamos ciencia, pues si bien entendemos que no podemos asustarlos, pero sí tener la información suficiente para que ellos entiendan o las personas entiendan el suceso completo de esta cuestión, de esto, ¿cómo se llama? De un evento científico. Oh, perdón, perdón, pero es que les digo que ando un poquito lastimado la garganta, pero ahí vamos. Y bueno, en ese sentido, pues estas narrativas, estas formas narrativas, se van haciendo cada vez más especializadas y cada uno de nosotros también tiene formas más, ya no hablemos especializado, pero sí tenemos cosas o formas de platicar que ayudan a entender este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando damos clase, pues no nada más es llenar el pizarrón de cosas, sino tiene que haber un contexto, tiene que haber una forma en la cual pues estamos trabajando este tipo de contextos, ¿no? Por eso, en el periodismo tenemos estas estructuras narrativas que permiten facilitar la narración y sobre todo nos permiten agilizar la forma de narrar. También depende mucho de los géneros periodísticos que estemos utilizando para poder hacer o contar un evento. Nosotros por lo regular entendemos quién es o qué está inmiscuido en nuestra área, que es algo que no está mal. De hecho, sería lo ideal. Por ejemplo, ustedes que son matemáticos, físicos, químicos, doctores, o sea, médicos, no sé, expertos en aeronáutica, todo este tipo de cosas, ese sería su expertise para poder narrar algo. Y ya después podemos empezar a narrar otra cosa partiendo de lo que ya sabemos. Decía un amigo, ¿no? En el doctorado, un amigo que me dio clases, me decía, díganme ustedes, ¿qué se debe investigar? ¿Lo que no se sabe o lo que se sabe? Entonces todos nos rompimos la cabeza, ¿no? Oh, no, ¿qué? Lo que no se sabe o lo que se sabe. Y nos dijo, esta pregunta es tramposa porque se investiga lo que no se sabe de lo que se sabe. ¿Para qué? Para que no se nos haga todo novedoso. Entonces, si nosotros empezamos a narrar desde nuestra experiencia, desde nuestro contexto, va a ser mucho más sencillo que empecemos a narrar cosas fuera de nuestro contexto. Por eso estos géneros periodísticos o estas estructuras narrativas nos ayudan tanto para entender este punto. Ya lo hemos visto, pero me interesa mucho que lo tengan muy en cuenta. Nosotros tenemos, por ejemplo, algo que se le llama lead o entrada. 20, 25 palabras, de preferencia sin gerundios, de preferencia lo más corto posible, siendo muy, muy concreto a lo que estamos escribiendo. Se responden las preguntas con Q, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, qué horas, todo eso. La mayor cantidad de preguntas que se puedan resolver aquí, en la entrada, y eso es lo que nosotros conocemos como la nota. Eso es lo más importante que tenemos que decir. Después del lead, también tenemos el cuerpo, que es la explicación. Yo les digo mucho, ¿no? Esta sería la idea principal y el cuerpo serían las ideas secundarias que me permiten explicar esta cuestión de lead o entrada.
Partiendo de eso, pues obviamente tenemos un cierre. Este cierre tendría que dar los últimos, de los últimos datos o los últimos detalles, en el cual nosotros tendríamos que dar y cerrar la nota. Como lo veíamos en el video de la clase pasada, esta estructura tiene mucho que ver como cuando se mandaban los telegramas en la guerra civil, y en el sentido de que primero se daba lo más importante, se daba un contexto, y si ya no cabía o ya no se podía pagar o ya no llegó, o se cortaba la información, pues lo último, que es el cierre, pues realmente no llegaba, o sea, y se trabajaba con estas dos. Pero lo ideal es que cuando nosotros contemos una nota dura o una nota, no sé, contextual, alrededor de algo, nosotros tengamos esto. ¿Por qué? Bueno, esta es la nota. La ELIF resume la noticia, responde las preguntas básicas y busca enganchar al lector. Y también busca enganchar a la persona que le estás contando algo. Se tiene que interesar. En este sentido de interés, pues bueno, yo tengo el cuerpo, donde se profundizan los sucesos de la nota y se desarrolla las partes vistas en el lead. O sea, voy a explicar de una manera general qué es lo que está pasando en el lead. Para el final, bueno, pues tener un cierre, y este cierre es el final de la nota. Le pueden agregar datos de enlace, es decir, cómo van corriendo las cosas, cómo vamos acomodando las cosas. ¿Me permiten un segundito? No, no me dilato, una cosita rápida. Perdón, es que me dio un ataque de tos fuerte. Entonces, en ese sentido, tenemos este cierre de los datos que vamos teniendo. Una clase, por ejemplo, nosotros podríamos empezarla con esta estructura, diciéndoles, no sé, vamos a ver, por ejemplo, yo voy a tomar de lo mío, ¿no? Por ejemplo, o bueno, hace poquito hice un trabajo con uno de mis hijos de Albert Einstein, y decirles, ¿sabían ustedes que Albert Einstein no era tan tonto como lo consideraban muchos autores? Debido a que él desde muy joven empezó a dar, tenía mucha habilidad para la ciencia y las matemáticas, solo que era muy callado. Y esto, al ser callado, pues le ayudó a entender y a profundizar mucho en sus conocimientos de física y matemáticas. Lo que es más interesante, y es que trabajó en uno de los lugares más aburridos del mundo, que es una oficina de patentes. Y una oficina de patentes se pasaba leyendo cientos de patentes iguales hasta que él desarrolló una teoría matemática, una teoría física, ¿no? Entonces, lo que les estoy contando a lo mejor puede ser no tan cierto en muchos sentidos, pero al menos ya tiene una forma de estructurar algo que yo busco que ustedes se enlacen, que ustedes busquen aprender de lo que les estoy diciendo, y de ahí podemos sacar ese contexto importante dentro de lo que estamos tratando de, ¿cómo se llama? De ver. En este caso, y es interesante verlo, cuando uno trabaja esta estructura, lo importante es ver o entender cuál es la parte más importante ¿cómo se llama? De mi nota, de mi narrativa, para que de esa manera podamos, ¿cómo se llama? Podamos entender o podamos enganchar al alumno, a la persona que nos lee, a la persona que nos está escuchando o nos está viendo, para que de esa manera tenga interés por lo que estamos diciendo. En este caso, pues, entre mejor esté acoplada esta narrativa, pues obviamente va a ser mucho mejor el hecho de cómo se va trabajando alrededor de una notadura o una estructura como esta que se llama notadura. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sus deditos arriba? Vamos poniéndolos arriba. Si hay algunas cosillas por ahí. Ah, muy bien. Perfecto. Muchas gracias. En este caso, pues es importante ir comprendiendo también cómo vamos, eh, cómo vamos estructurando diferentes formas de contar algo. Porque, por ejemplo, una cosa es la redacción de la noticia, reportaje o crónica, y algo muy diferente es la presentación para hacer una lectura en público. Una cosa es lo que yo escribo y que la gente va a leer, y otra cosa muy diferente es lo que yo voy a hablar. Yo le digo mucho a mis alumnos en comunicación oral escrita, ¿no? Cuando uno escribe, uno no puede tener buenas intenciones, y no me lo tomen a mal,
pero yo no puedo tener la intención de escribir algo y no escribirlo. Y también yo no puedo preguntarle a los que lo escribieron si realmente significa eso, porque muchos me dicen, ¿no? Es que yo no quería, o sea, es que no me entendió. Yo lo que quería decir, no lo que querías decir, es lo que escribiste. Y eso es lo que yo estoy leyendo. O me dicen, no, es que mi intención no era esa. Bueno, si tu intención no era esa, entonces ¿por qué escribiste eso? Y es algo que complicado porque la estructura que nosotros vamos a manejar para escribir puede ser muy diferente a la estructura que vamos, con la cual vamos a hablar. Y estos elementos formalmente se hacen en edición. Por ejemplo, más adelante vamos a tener un módulo para editar video y audio. En un momento dado, si nosotros queremos que salga alguna otra cosa o tendremos preparar un material audiovisual de manera diferente, bueno, pues lo ideal sería establecer muy bien lo que voy a escribir, lo que voy a decir, redactarlo de una manera clara, para después entender cómo se hace esto formalmente en edición, cómo cambio imágenes, cómo trabajo el video para que vea todo lo que yo quiero dentro o basado en el texto que yo estoy haciendo. Aquí es algo muy importante, muchachos, porque aquí el asunto no es tanto el que también escribo. Muchas de las ocasiones, cuando hablamos de términos audiovisuales, es cómo escribo y cómo eso que escribo va a tener una relación en un elemento audiovisual. Cuando solamente es escrito, bueno, pues buscamos la manera que el texto se entienda por completo. Y una vez que se entienda, lo podemos pasar a un editor o lo podemos pasar por los ojos de otra persona para que me diga si esto realmente queda como debe de quedar. Y esto es también interesante. Es lo que les decía, miren, bueno, aquí tenemos una nota de terrorismo, que fue la que encontramos. Por ejemplo, aquí el titular o cabeza es este de aquí, que ustedes pueden verlo. Esto sería el titular o cabeza. Esto que se le llama antetítulo o balazo. Este se le llama subtítulo o kicker, es realmente el que patea la información. Nosotros tenemos aquí una entrada, o sea, el lead, tenemos el cuerpo de la nota y en algunos casos, bueno, las fotos y los pies de fotos que nos permiten a nosotros, pues, ir trabajando o ir entendiendo cómo voy, ¿cómo se llama? Cómo voy armando o cómo voy explicando más allá de lo que yo tengo en mi nota. Esto, muchachos, es importante porque a veces no nos damos cuenta de lo importante o lo interesante que es todo este contexto. A la hora de narrar ciencia, pues esto tendría que ser un poquito no tan fuerte o no tan duro, sino que permita que ustedes como lectores o como audioscuchas o Bueno, como evidentes podamos tenerlo. Ana Julia, ¿Qué ¿cómo pasó? estás? ¿Qué pasó, maestro Rafa? No, estoy en el diplomado del sindicato. Ajá. Y bien, Bien. en ese caso, ¿cómo se llama? Vamos a avanzar. Sí, voy a esperar para hablarle al maestro Josué, pero pues fue Paleo quien me habló. No creo que lo haga, Rafita, tienes tu que micrófono no sea abierto. real. Muy bien, vamos a Rafita. Eso. Muy bien, a todos se nos va, a todos se nos puede ir. Y ven, en este caso, pues bueno, tenemos esta cuestión importante, porque la diferencia entre nota dura y los demás géneros periodísticos pues, es su manera de narrar y también es una forma de entender de qué manera podemos establecer o explicar de una mejor manera algo que viene, que estamos buscando explicar. Por ejemplo, estas tres son Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? O sea, cada una de estas es Alicia. Pero una cosa es muy diferente narrarlo, por ejemplo, para el libro. Otra cosa fue muy diferente narrarlo para una película de caricaturas de Disney. Y otra muy diferente en la nueva versión de Alicia. Que si bien toman ciertos aspectos del libro, no todas consiguen darle esa formalidad al libro. Por eso, cada quien puede elegir la mejor manera de narrar y cada uno de ustedes tiene la gran oportunidad de poder narrar de manera diferente lo que están viviendo en la ciencia. No significa que tengamos que tener una sola estructura o bien que solamente manejemos la crónica o solamente manejemos la nota dura o queramos hacer siempre reportajes. No, la nota siempre se puede ver de la manera en la cual
nuestro espacio y nuestro tiempo pueda salir ahí. Entonces, es mucho más sencillo poder aventurarse a escribir, no sé, una nota dura de algo, luego contextualizarla con otra cosa, y de esa manera poder hacerlo de una manera más sencilla o de la manera en la cual ustedes puedan narrar mejor un suceso. Por eso, pues, cada una de estas es elementalmente correcta, siempre y cuando ustedes lo hayan decidido así. Por eso, la forma de narrar pues es importante, es necesario comprender de primera mano lo que quieres narrar, qué quieres contar. Decían mis maestros de periodismo, ¿no? O sea, la idea es contar un chisme, pero que el chisme esté interesante, que el chisme esté divertido, que el chisme esté emocionante, porque si no, pues no sería un chisme chido. Entonces, la forma en que nosotros vamos a contarlo, la forma en que nosotros vamos a narrarlo, también depende mucho de qué es lo que buscamos hacer con esta nota, ¿no? Por eso, por ejemplo, tenemos esta que se le llama pirámide de Freytag, que nosotros utilizamos normalmente por ejemplo, en cuentos o también lo trabajamos en reportajes, donde hay un incidente, un incitador, algo que sucede que da por consiguiente el hecho de generar el inicio de un fenómeno, y esto, pues obviamente incrementa la acción y llega a una complicación, se va complicando las cosas hasta que tenemos un clímax, ¿no? Tenemos un elemento emocionante, tenemos un nudo, el cual sería la parte más interesante o la parte más emocionante de mi narración. Esto bajaría a una reversión, donde baja la acción, empezamos a escribir, empezamos a ver las soluciones de lo que estamos haciendo, entender cómo va funcionando, hasta tener una resolución y un desenlace. Esta pirámide de Freytag, por ejemplo, si a ustedes se les antoja en algún momento ver, por ejemplo, los documentales de Michael Moore, se van a dar cuenta que él trabaja casi todos sus documentales con una pirámide de Freytag. También, por ejemplo, si han visto documentales o reportajes en Televisa o en algún medio convencional, se van a dar cuenta que muchos de estos documentales traen esta pirámide de Freytag como base en la estructura narrativa, donde es algo que pasa y de ahí corres toda la narrativa, donde tú corres toda la narración partiendo directamente de lo que tú quieres hacer. ¿Vamos bien? Mm. Ah, sí, se cayó algo. Bueno, no fue aquí. Ahora, en ese sentido, esta pirámide de Freytag, por ejemplo, a mí me gustaba mucho cuando daba clases en comunicación en otra universidad, me gustaba mucho hacer esta pirámide de Freytag, sobre todo cuando daba periodismo o cuando daba, ¿cómo se llama? Semiótica, porque les podía platicar acerca de algo que había pasado y de ahí agarraba incrementaba la acción alrededor de lo que estaba sucediendo, qué era lo que se veía, cómo se reporteaba o cómo funcionaba toda esta cuestión del arte y todo eso, hasta llegar a una cuestión donde les decía, ¿no? Por ejemplo, algo muy emocionante alrededor del fenómeno del suceso que estábamos viendo. Entonces permitía hablar con mis alumnos, platicábamos, debatíamos, hacíamos cosas así y empezábamos a bajar esa reversión y ahí yo tenía toda una clase completa, ¿no? O sea, en un elemento incitador hasta que llegaba a una resolución, un desenlace que los mismos muchachos tenían por consiguiente llegar, y apoyándolos un poquito alrededor de esta pirámide, que es interesante porque esta normalmente, les digo, tiene mucho que ver con reportajes, con documentales, tiene que ver con narrativas mucho más largas que la misma notadura. Y por eso también es importante hacerlo. De hecho, no sé si cuando les cuentan chismes, la palabra ideal es, ¿qué crees que pasó? Entonces ya es un incidente detonador, ¿no? Es un incitador. La pregunta es, ¿qué? Y ahí empieza todo el chisme. Lo interesante aquí es, ¿cómo le hago para que la narración no sea, ¿cómo se llama? No se haga aburrida, no se haga sosa y podamos llegar al punto donde queremos llegar, ¿no? A este desenlace donde nosotros tenemos bien explicado todo lo que hemos visto. Ahora bien, si lo podemos en notadura, este incidente o este incitador podría ser nuestro lead o entradilla,
Esto sería el cuerpo de la nota, donde puedo explicar, donde puedo llegar a donde quiero llegar, y sobre todo de la manera en la cual esto funciona como elemento, ¿cómo se llama? Emocionador, pues, de la nota, que te emociona en ese sentido. Y por último, bueno, pues tenemos el cierre o remate, que nos permite cerrar la nota, cerrar el reportaje, cerrar el documental con una perspectiva ya dependiendo de cada quien. Puede ser una perspectiva en la cual se sigan viendo estos fenómenos, puede ser una perspectiva muy catastrófica, puede ser una perspectiva muy buena, muy positiva, puede ser una perspectiva de, pues bueno, no sabemos qué pueda pasar, pero eso nos permite, pues bueno, tener una narración mucho más, ¿cómo se llama? Mucho más interesante o mucho más abierta, partiendo de lo que queremos narrar. Que eso también es importante y es necesario de ver. Tenemos otra narrativa, este tipo de narrativas. Obviamente también lo ideal es que ustedes puedan tener formas creativas de combinar esto y que nos permite, pues obviamente, ir narrando de una mejor manera. Mm, no hay cosa mejor que ser conscientes de lo creativos que somos. Mucha gente no se siente creativa. Mucha gente cree que no, que no es creativa. Mucha gente cree que su nivel de creatividad se ha quedado muy rezagado. Pero la realidad es que todos los humanos lo somos creativos. Por lo tanto, ir viendo esta estructura, no solamente en cuestiones de periodismo, sino también de estructuras narrativas a nivel literatura, nos permite ir mejorando nuestro nivel de contar algo. Por ejemplo, en esta estructura que vemos aquí, que son los planteamientos, el nudo y el desenlace, como lo veíamos, por ejemplo, en la notadura, como lo veíamos ahorita en la pirámide de Freitag, pues tenemos el hecho de cómo vamos presentando ¿cómo se llama? A los diferentes elementos que van a participar en esta narración, cómo se conduce o se desarrolla el conflicto que hay que solucionar y un desenlace. También, por ejemplo, podemos hacer una narración cerrada, con un hecho definitivo, donde ya no tengamos la posibilidad de entender que algo más allá puede pasar. También podemos tenerlo con una narración abierta, que es un final con un hecho en el cual pues todavía podemos esperar algo más de lo que se diga en otra nota, lo que se diga en otro cuento, lo que se diga en otro tipo de trabajos. Por ejemplo, hay una cuestión bien interesante que lo decía Gabriel García Márquez, porque él decía que él llegó a la literatura siendo periodista y que él pensaba que no hubiera podido llegar al periodismo siendo escritor. La realidad es que siempre que nosotros contemos algo, pues estamos también desarrollando ciertas cuestiones narrativas en función de la literatura. Por eso los géneros, tanto la novela, el cuento, la fábula o el microrelato, nos permiten ir tomando ciertos elementos de estos para convertirlos en una nota, en un reportaje, en una crónica, en una entrevista que permita realmente convertir lo que estamos escribiendo o lo que vamos a reportear en una historia interesante para los demás. Porque, bueno, si nosotros vemos esta cuestión de una novela, hay una novela que me gustaría que leyeran en su rato libre, que se llama El Club de la Salamandra. El Club de la Salamandra está muy interesante porque habla acerca de las anticiencias. Y es una novela que estructura, por ejemplo, un muchacho que es muy inteligente, que termina metido en el fondo del mar con una población que está segura que la Tierra es un huevo y que de ahí va a salir una salamandra gigante. Y cuando salga la salamandra gigante, nos vamos a acabar todo. Y tienen ciencias que no son ciencias. Entonces, pues él les trata de enseñar que pues, están mal, que no existe eso, pero es una novela que te puede acercar a esas cuestiones científicas. Se llama El Club de la Salamandra. Ahorita que nos vayamos a descanso, déjenme, les muestro el libro. También, por ejemplo, un cuento. Hay cuentos muy interesantes que se pueden trabajar alrededor de la ciencia. Y estos cuentos, pues, no es otra cosa más que variar y ser creativos, a lo mejor con una notadura, o a lo mejor con una, ¿cómo se llama? Con una estructura diferente a las periodísticas, pero nos permite entender cuál es esta narrativa. También, por ejemplo, tener una fábula, estas fábulas de animalitos que hablan, cosas por el estilo. También es muy bueno utilizarlas para notas.
O los microrelatos, que son relatos muy cortitos, que sería una cuartilla de un relato que nosotros podamos. Lo que ustedes hicieron de tarea es un microrelato. ¿Por qué? Pues un relato cortito que habla de un evento particular y la forma en que ustedes lo explicaron. También, por ejemplo, estos elementos del autor narrador, que puede ser escritor en primera persona, que es una persona que está ahí narrándolo, bien ya sea una persona, un personaje que cuenta los hechos, ya sea que sea interno, es un personaje más, o un personaje externo, que es omnisciente, o sea, lo sabe todo, lo ve todo. Y en ese sentido, bueno, pues podemos ver o podemos trabajar cómo lo vería, ¿no? Algo, ¿cómo se llama? Una cosa así. Me acuerdo, yo escribí una vez un cuento de un marcianito que veía a los humanos y él trataba de bajar ¿cómo se llama? A platicar con ellos. Pero la forma de los humanos, pues era todavía muy pequeñita, éramos muy rudimentarios como para entender lo que él tenía, ¿no? Y se preguntaba cómo hacer para poder bajar y cómo le hacemos para poder platicar. Y eso pues, es un personaje externo que lo ve todo y lo sabe todo, pero pues era un cuento entretenido para niños. Por ejemplo, también entender el argumento, el tema, qué queremos platicar, cuál es nuestra parte importante para platicar, en cierto sentido, cómo le hacemos para platicar o en dónde queremos que funcione esta charla o este texto y en qué tiempo queremos hacerlo. Un tiempo externo, un tiempo que no es el mío, un tiempo que no está dentro del parámetro que yo estoy manejando, o un tiempo interno, un tiempo donde el mismo cuento se va narrando a sí mismo conforme el tiempo que va manejando. Por ejemplo, cuando hablamos de estos cuentos, tenemos que ver si queremos personajes principales, si queremos personajes secundarios, antagonistas, que si queremos que los personajes haya muchos personajes o pocos, si el espacio o el lugar donde lo vamos a desarrollar es ficticio o es real, si el orden puede ser lineal, puede ser en media res, que se inicia en medio. ¿Te acuerdas de la película ¿cómo se llama? De Megamente, que está volando y dice, se preguntarán cómo llegué aquí. Pues esta es la historia. Entonces, inicia en medio. Inicia en el nudo y lo te explica todo lo que pasa para llegar ahí. Esa es una narración in media res. O una historia de flashback que inicia en el final y te va recorriendo todo el paso hasta llegar al principio, ¿no? Por ejemplo, se me ocurriría, a lo mejor, hacer una nota de, no sé, de los hermanos Wright después de que vuelan el avión. O sea, ya volando el avión, dicen, y ellos lo soñaron así. Entonces te puedes ir regresando todo lo que hicieron hasta en el lugar, hasta el momento en el cual se les ocurrió hacer un avión. Entonces, estos géneros nos permiten no solamente tener formas diferentes de narrar, sino también estructuras que nos permiten desarrollar esta creatividad al contar algo. Y pues obviamente nosotros estamos muy influenciados por los medios de comunicación, pero la idea es que esto podamos nosotros llegar a los chavos, podamos escribir, podamos contar algo partiendo de lo que nosotros estamos aprendiendo también en nuestra propia materia. ¿Para qué? Pues para que se interesen, porque el periodismo de la ciencia no solamente es necesario para que la gente se entere de cuestiones de ciencia, sino que también es importante para descubrir aquello que no se ve, aquello que no entendemos o no vemos como tan claro alrededor de un fenómeno científico. Les digo, hay muchas cosas que están pasando en el mundo, muchos fenómenos científicos que están pasando ahorita, muchos sucesos que están cambiando la historia, que desgraciadamente, pues no nos damos mucha cuenta de eso, ¿no? O sea, no hay nadie que nos lo cuente. Y si nosotros podemos ser parte de esto, pues qué mejor. Ahora bien, también tenemos esta estructura que se le llama el viaje del héroe. Si ustedes vieron, por ejemplo, o leyeron el Hobbit o El Señor de los Anillos, o ustedes vieron, por ejemplo, en literatura clásica, la Ilíada, la Odisea, todo esto, pues nosotros tenemos un camino del héroe, un viaje del héroe, en donde en un mundo ordinario, dependiendo del fenómeno que esté ahí, este mundo ordinario, este personaje que es como muy normal, es llamado a la aventura.
Él al principio rechaza la llamada hasta que encuentra un mentor que lo manda a la travesía del umbral, a los guardianes, lo obliga a ir a esta aventura. Después, los aliados, los enemigos, las pruebas, todo esto lo podemos ver o lo podemos entender como lo que está pasando para llegar ahí. Y obviamente el internamiento en la caverna más profunda, en el conflicto más fuerte, que de hecho si quieren ver una historia que se adapta así, al 100% a esta estructura del héroe, vean la película del Hobbit. Porque y se los voy a explicar, el Hobbit, por ejemplo, es bien interesante porque el Hobbit inicia así. Hay un personaje que se llama Bilbo Bolsón, que es un hobbit. Y los hobbits, pues no les gusta la aventura, no les gusta salir, no les gusta viajar, les se quedan ellos en su villa, fumando su tabaco, compartiendo con su gente, pero jamás, jamás, jamás han salido de aventura. Entonces llega un mago que se llama Gandalf, y Gandalf le empieza a hablar acerca de ir a una aventura. Pero para esto, pues él dice que no, le marca su puerta y al día siguiente tiene 9 enanos comiendo ahí en su casa. Y él les dice que no, que se vayan, que porque él no va a actuar en la aventura. Amanece, y cuando amanece, él decide ir con ellos por un tesoro gigantesco en una montaña con un dragón. Entonces, todo esto, por ejemplo, el internamiento de la caverna profunda es cuando encuentra el anillo único. Para los que no estén muy familiarizados con el Señor de los Anillos, pues buscaba darle intención a un anillo, un cuento en el cual pues, había un tipo muy malo que hizo anillos para todos, para los enanos, para los elfos y para los humanos, pero la idea era controlarlos a todos. Y ese anillo único que se encuentra Bilbo, pues es ese anillo. Y obviamente un orden supremo, ahí es donde la odisea, la muerte y la resurrección de los personajes llega al punto donde el nudo se va haciendo cada vez más fuerte. Tenemos una recompensa, un elixir de conocimiento, algo que le permite entender su batalla en ese mundo, hasta que tiene un regreso con persecución y una gran lucha final. ¿Se han fijado? Todas las películas de acción más o menos son así. Tenemos una nueva resurrección, un nuevo personaje después de todo lo que vivió, para llegar al retorno con el elixir del conocimiento. Es decir, ya venció todos los problemas, ya venció todo y llegó a un punto donde pues es el victorioso, es el héroe. Y esto nos ayuda para trabajar, por ejemplo, historias de premios Nobel o historias, por ejemplo, de gente importante que le batalla mucho o hizo trabajos grandes alrededor de todo esto. Y esta estructura, bueno, a mí me gusta mucho utilizarla en cuentos, a mí me gusta mucho utilizarla en periodismo científico porque me permite hacer un reportaje, no como todos los reportajes, o sea, hablando de algo muy, muy serio, después ya desarrollándolo de manera diferente, sino presentando a una persona que es como todos nosotros, pero que se animó a tener esta aventura en la ciencia, ¿no? A descubrir cosas, a cambiar a buscar cambiar el mundo de manera con la ciencia. Y esto, pues obviamente, es interesante en este tipo de narración. ¿Vamos bien? Y obviamente, pues en este sentido, pues les digo, el Señor de los Anillos si ustedes quieren entender bien el camino del héroe, pueden imprimir si quieren, busquen en internet el viaje del héroe, y así con este diagrama vean la película de Hobbit y se van a dar cuenta de que o sea, Tolkien agarró esta estructura y escribió el libro así como tal, para que vayamos viéndolo. Y también, por ejemplo, la película de Marie Curie también tiene una estructura a nivel del viaje del héroe. ¿Por qué? Bueno, pues porque es Marie Curie, que no la quieren, que no le dan un crédito suficiente, hasta que llega, sí la reconocen como premio Nobel, y así empieza, y llega al punto donde, pues hasta una de sus hijas también tuvo un premio Nobel, ¿no? Y eso pues, es interesante, es muy padre contar este tipo de historias. Y les digo, aquí lo interesante, lo chido de contar historias, no solamente es cómo consigo la información, sino cómo le hago para idear el hecho de que ustedes se interesen en algo que se está escribiendo, algo que se está viendo en un video.
algo que se está trabajando alrededor de un elemento a veces tan poco conocido como es la ciencia, ¿sale? Y obviamente esto es, ¿cómo se llama? Es interesante. Y obviamente la forma en la cual cada uno de nosotros tengamos mm, cómo nosotros busquemos la mejor manera de trabajar o de entender esta narrativa, pues también nos va a dar la oportunidad de crear nuevas formas de narrar cosas, ¿no? Y en eso es interesante en este punto. Ahora, les digo, tanto la pirámide de Freytag como los géneros literarios como este de viaje del héroe, ustedes también pueden buscar o pueden trabajarlos de una manera libre, buscando que la integración de estos elementos, o la integración de estas ideas, les permiten llegar a donde ustedes quieran llegar, realmente a donde su narración quiere llegar. Porque a veces nosotros tratamos de como de escribir como muy preciosista, muy buscando pues que sea lleno de palabras muy completas o muy en orden y no pegamos, no encontramos la forma de asir al espectador o al lector. Pues a veces pues, necesitamos estas muletillas o estas narraciones cotidianas que nos permiten, obviamente, trabajar y entender pues el punto importante de lo que queremos hacer. Entonces, estoy buscando un videito que se me hace interesante pasárselos ahorita porque el videíto es muy divertido, es muy bonito y es con papiroflexia y es un cuento que habla de las emociones con papiroflexia. Y vean, ahorita, déjenme ver si se los encuentro. No, es miren. Yo sé que no se escucha, permítanme un poquito. No, esta es una forma, por ejemplo, les digo, es una forma de narrar y está interesante, está muy padre. Miren. Para el cuento del rey sin corona, lo primero es hacer la corona del rey. Metemos las 4 esquinas hacia adentro. Damos la vuelta al papel. Además, estos dobleces son muy importantes para poder contar la historia. Volvemos a meter las 4 esquinas hacia el centro. Volvemos a dar la vuelta al papel y metemos otra vez las esquinas hacia el centro. Damos la vuelta al papel y de aquí vamos a sacar la corona. Solamente tenemos que levantar las esquinas, estos dos lados hacia arriba, y juntar para tener la corona. De aquí vamos a sacar el primer animal, que es el pato. Damos la vuelta a la corona y esta parte de aquí la metemos hacia adentro. Y aquí tendríamos el pato. Para sacar el zorro, solamente en la cabecita del pato hay que subirla hacia arriba y tenemos la cabeza como del zorro. Para sacar el pájaro, quizás la figura más compleja, tenemos que sacar el pico del pájaro. Ya veis que las alas van a ser esta parte y la parte que nos queda abajo tenemos que sacarla y darle la vuelta, como cuando hemos hecho con el pato, y sacamos el pájaro. Para el barquito de vela es muy fácil, simplemente es esta parte de aquí, igual, meterla hacia adentro, esta esquinita, y ya tendríamos el barco. Para quitarle, bueno, después del barco hacemos la estrella, que es simplemente darle la vuelta y cerrar un poco así las esquinas, y de aquí sacamos el barco ya sin la vela, que lo que hacemos es poner así las dos partes como del barco y darle la vuelta para que quede un único barco así. De aquí, para hacer el barco a motor, simplemente es sacar la esquina que tenemos aquí dentro, la sacamos, metemos las puntas hacia adentro y simplemente damos la vuelta. Aquí tenemos como el barco a motor. Y simplemente, si a esta figura le damos la vuelta, tenemos... ¿Qué cosa? Déjenme Gracias. Déjenme lo busco.
¿Por qué no se estará viendo? A ver, vamos a ver. Miren. Es que Screen 2 es. Ujú. La casa de la bruja. Y para las ¿Sí se últimas ve? figuras simplemente es doblar esta parte aquí y hacer. ¿Sí? Ahora ¿Vamos a sí. ver ahora? Sí, Ok, miren. ahora sí va. Excelente. Este es cómo se hace este cuento. Vean cómo es una sola hoja. Es una sola hoja y van a sacar varias cosas ahí. Ahorita les paso el cuento. Para el cuento del rey sin corona, lo primero es hacer la corona del rey. Pero muy interesante. Metemos las 4 esquinas hacia adentro. Damos la vuelta al papel. Además, estos dobleces son muy importantes para poder contar la historia. Volvemos a meter las 4 esquinas hacia el centro. Volvemos a dar la vuelta al papel y metemos otra vez las esquinas hacia el centro. Damos la vuelta al papel y de aquí vamos a sacar la corona. Solamente tenemos que levantar las esquinas, estos dos lados hacia arriba, y juntar para tener la corona. De aquí vamos a sacar el primer animal, que es el pato. Damos la vuelta a la corona y esta parte de aquí la metemos hacia adentro. Y aquí tendríamos el pato. Para sacar el zorro, solamente en la cabecita del pato hay que subirla hacia arriba y tenemos la cabeza como del zorro. Para sacar el pájaro, quizás la figura más compleja, tenemos que sacar el pico del pájaro. Ya veis que las alas van a ser esta parte, y la parte que nos queda abajo tenemos que sacarla y darle la vuelta, como cuando hemos hecho con el pato, y sacamos el pájaro. Para el barquito de vela es muy fácil, simplemente es esta parte de aquí, igual, meterla hacia adentro, esta esquinita, y ya tendríamos el barco. Para quitarle, bueno, después del barco hacemos la estrella, que es simplemente darle la vuelta y cerrar un poco así las esquinas, y de aquí sacamos el barco ya sin la vela, que lo que hacemos es poner así las dos partes como del barco y darle la vuelta para que quede un único barco así. De aquí, para hacer el barco a motor, simplemente es sacar la esquina que tenemos aquí dentro, la sacamos, metemos las puntas hacia adentro y simplemente damos la vuelta. Aquí tenemos como el barco a motor, y simplemente si a esta figura le damos la vuelta tenemos la casa de la bruja. Y para las últimas figuras simplemente es doblar esta parte aquí y hacer lo mismo que hemos hecho antes con la otra parte, sacar la esquina, doblar las puntas hacia adentro y doblar aquí. Y entonces lo pones en cuadrado y de aquí si tiras de los dos extremos sacas la caja. Y simplemente para hacer la gorra, que es la última figura, es meter esta parte aquí hacia adentro y ya tenemos la gorra hecha. Fíjense, una hoja y se convierte en muchas cosas. El cuento funciona así. Les voy a pasar, miren, este es el libro que les decía, que se llama El Club de la Salamandra. Es este libro. El autor es Jaime Alfonso Sandoval, y este libro es muy interesante porque la verdad es un libro que yo les recomendaría que ustedes lo leyeran, se lo dieran también a sus hijos o a sus alumnos, porque está muy interesante. El libro habla acerca de la ciencia, de la anticiencia, y es una visión muy interesante ver este tipo de cuestiones. Por otro lado, voy a pasar el video del cuento El rey que perdió la corona, que les digo que está hecho lo cuentan con papiroflexia. Observen, no necesita ¿cómo se llama? Es creatividad. Y la forma en que nosotros hagamos las cosas en cierta manera creativa nos ayuda mucho también a reportear, nos ayuda mucho a bajar información y dárselo a los muchachos o a quien ustedes gusten de una manera más creativa. Este es el cuento. Os voy a contar el cuento del rey que perdió su corona. Había una vez, en un palacio, en un lugar muy muy lejano, un rey que estaba obsesionado con su corona. La llevaba todos los días y no se la quitaba ni siquiera para ir al baño. Un día por la mañana se despertó y su corona había desaparecido. Se volvió loco buscando su corona por todo el palacio, pero no la encontraba.
Así que decidió salir afuera al jardín donde había un estanque y dentro del estanque había nadando un patito y le preguntó al patito: Patito, patito, ¿has visto tú mi corona? Y le dijo: yo no he visto tu corona, pero sé de alguien que seguro que sabe dónde está tu corona, y es el zorro que está en aquel bosque de allí. Cogió el rey y se fue corriendo al bosque a buscar al zorro. Zorro, zorro, ¿has visto tú mi corona? Yo no he visto tu corona, pero sé de alguien que seguro que ha visto tu corona, y son los pájaros que vuelan en lo alto del cielo. Así que cogió el rey, al cual le pareció una muy buena idea, ya que los pájaros desde lo alto del cielo son capaces de verlo todo. Y se encontró con un pajarito volando y volando por el cielo. Le dijo: pajarito, pajarito. Se acercó a él y le preguntó: ¿has visto tú mi corona? Y le dijo el pajarito: yo no he visto tu corona, pero sé exactamente quién puede saber dónde está tu corona, y es la bruja que se encuentra en aquella isla de ahí. Tendrás que coger tu barco de vela para llegar hasta allí. Así que le hizo caso el rey y cogió su barco de vela. Se fue nadando, 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 pero a mitad de camino se encontró con un pececito y le preguntó: pececito, pececito, ¿has visto tú mi corona? Y le dijo el pez: yo no he visto tu corona, pero seguro que si te dejas guiar por las estrellas podrás encontrar tu corona. El rey le hizo caso, y aquella noche, mientras estaba en su barco de vela, se empezó a guiar por las estrellas, con la tan mala suerte de que le cayó tal tormenta que se llevó la vela que había sobre su barco, y ya no sabía hacia dónde iba el barco. Iba sin rumbo, pero de repente tuvo tan buena suerte de encontrarse con un barco pesquero. El barco pesquero le recogió y le acercó a la isla donde estaba la casita de la bruja. ¡Qué suerte tuvo el rey! Así que cogió y se acercó a la casita de la bruja, llamó a la puerta, toc toc, y le abrió una bruja, pero no era una bruja cualquiera, era una bruja muy buena. Y le preguntó: bruja, bruja, me han dicho los pajaritos que tú puedes saber dónde está mi corona. La bruja le dijo: ven a mi casa, ven, que te voy a enseñar dónde está tu corona. La bruja cogió una caja de la estantería y se la enseñó al rey, pero dentro de la caja no había nada, no estaba su corona. El rey se enfadó muchísimo porque pensó que le estaban tomando el pelo, pero la bruja le dijo que para ser un buen rey no hace falta tener una corona, sino escuchar al pueblo. El rey al principio se lo tomó un poco mal, pero luego, recapacitando y pensando, dijo: pues igual la bruja tiene razón. Así que volvió al pueblo, se fue a la primera tienda que había, se compró un sombrero, se lo puso en la cabeza, y desde entonces fue el mejor rey y más amado que el pueblo había tenido nunca. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Lo veían? O sea, es un cuento muy sencillo, pero lo que lo hace especial es este tipo de cosas con papiroflexia. O sea, y es un cuento interesante, es un cuento bonito que habla acerca de escuchar a los demás, ¿no? Está muy padre. Por eso les digo, más allá de las estructuras y más allá de lo que estamos viendo aquí, es la idea de que ustedes tengan la creatividad para que vayan
desarrollando sus ganas por narrar. Y obviamente, si se pueden apoyar por algunas de estas estructuras, pues sería también estaría muy bien. Por eso también, en este sentido, pues hay estructuras, por ejemplo, que nos ayudan a entender como crónicas cronológicas. O sea, recuerden que hay crónicas que no necesariamente van en cuestión de tiempo, sino en cuestión de sucesos. En este caso, es una estructura de yunque o de martillo en donde nosotros tenemos leído la entrada, serían algunas de las preguntas con W o preguntas básicas, que cómo, cuándo, dónde, por qué. Y en ese sentido tenemos desde lo primero que pasó hasta lo último que ha pasado. Estas son muy útiles para, por ejemplo, contar partidos de fútbol, ¿cómo se llama? Para contar experimentos, para contar cosas que vayan pasando minuto a minuto o tiempo a tiempo. Y eso también nos permite que tengan una estructura, pues, más fácil. Les digo, más allá de la estructura está la creatividad, pero cuando vemos que es difícil empezar a escribir algo, pues nos vamos por la estructura, porque es más sencillo. De esa manera ya sabemos cómo podemos comenzar, de qué manera podemos comenzar y empezar a escribir o empezar a trabajar un texto que nos ayude a, obviamente, ver esta forma de ir narrando cosas, ¿no? Estos, por ejemplo, pueden ser tiempos lineales, es decir, no hay rompimientos, no hay flashbacks, inician directamente desde el inicio, avanzan como linealmente se dice hasta el final, y de esa manera, bueno, pues podríamos tener ¿cómo se llama? Una forma de narrar las cosas de una manera mucho más sencilla, sobre todo más fácil de llevar. Ahora, también esta estructura de yunque o martillo puede estar al revés, es decir, que empecemos desde lo último al final, o bien de lo del principio al final, o del final al principio. En este caso, esta estructura nos estaría marcando los tiempos invertidos. Tendríamos aquí el resumen o lo que pasó, y de aquí desde el final hasta el principio de lo que sucedió. Entonces, eso también nos permite ir cambiando o ir relacionando algo nuevo a la hora de ir trabajando, a la hora de ir escribiendo, ¿cómo se llama? Este tipo de cuentos, este tipo de notas, que obviamente sí es importante de ver. Por ejemplo, Caperucita Roja es un cuento que maneja tiempos lineales. O sea, son cuentos que ni tienen un fin, un inicio, y pueden llegar a tener un final conforme va avanzando la estructura del cuento. Estos tiempos invertidos, les digo, pues tiene que ver con Megamente. Megamente, por ejemplo, inicia desde el final. O sea, estar volando y decir, oh, este soy yo. ¿Quieres saber cómo llegué aquí? O sea, ese es el final. Entonces, estos tiempos nos permiten ir analizando, nos permiten ir trabajando en qué sentido queremos que vayan avanzando este tipo de estructuras o este tipo de narraciones. Hay gente, por ejemplo, que es muy buena para ir narrando desde el final al principio, o gente que se le dificulta hacer eso, entonces narra desde el principio hasta el final. Y eso no está mal. Cada uno de nosotros tiene facilidad para ir trabajando o ir, ¿cómo se llama? Ir narrando cosas de manera diferente. Y eso, pues obviamente es importante en ese punto.